sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Este video seguramente va a durar menos de lo que tenía planeado, pero al ver a Taekook partiendo desde el aeropuerto de Incheon el pasado 30 de julio, no pude evitar venir a demostrar la emoción que siento, al saber que ellos nos volvieron a confirmar todo lo que veníamos especulando de ellos dos juntos en Corea. Cuando Taehyun llegó, preguntó si Jungkook también lo había hecho, porque aparentemente habían quedado en verse desde ahí para viajar juntos, porque Jungkook estaba en el baño cuando llegó, por lo que cuando se encontraron literalmente hicieron la caminata más lenta y larga porque ni siquiera tenían prisa para irse rápido. De hecho, caminaron uno al lado del otro mientras los reporteros filmaban su salida del aeropuerto. Y según los informes que se tenía de esta salida no prevista para los fans, Taekook no estaba partiendo precisamente para ir a Los Ángeles junto a los demás, sino que en realidad estaban yendo a asistir a un programa de marcas de moda en el extranjero, no diciendo exactamente el lugar al que irían, pero confirmando que Taekook estaba planeando algo juntos con alguna marca de colaboración. Y aunque muchos están diciendo que su destino se trata de Japón por la nueva tienda de Calvin Klein, de la que Jungkook es embajador y el cual se inaugura en agosto, hasta el momento no se sabe a qué se refieren con su asistencia a un programa de marcas de moda, pero seguramente podremos saberlo muy pronto, porque además cuando Taehyun también fue nombrado el nuevo embajador de Coca-Cola, se le vio usando prendas de la marca Calvin Klein, por lo que todos andan pensando que probablemente tendremos a Taekook en alguna colaboración juntos ahora que ya no se quieren ni separar. De todos modos, cuando el reportero les dijo que había pasado un tiempo desde que los había visto así de juntos, Jungkook pareció preguntar con un pequeño sí, antes de escuchar que el reportero volvía a decirles que había pasado un tiempo desde que ellos dos estaban juntos, ya que Taekook y los reporteros no se habían visto mucho, a lo que Taehyun miró y acarició la cabeza de Jungkook con cariño, confirmando que ellos sabían que no habían mostrado más su cercanía, pero eso no significaba que no habían pasado sus días en Corea juntos. Así que la forma en la que Taehyun hizo este pequeño gesto en la cabeza de Jungkook y pareció darle toda su atención, fue una de las cosas más bonitas que pudimos ver. Porque ni siquiera puedo explicar el sentimiento que es verlo hacer esta acción, como si siguiera pensando que Jungkook era tan bonito que podría morir, y no pudiera haberlo evitado. El reportero solo había hecho un comentario con respecto a verlos juntos después de un tiempo, y Taehyun ya estaba con una mano sobre él, sin importar que tantas cámaras estuvieran grabándolos, lo que me hizo reavivar precisamente este momento, para volver a emocionarme como la primera vez. 두 분 그림은 진짜 오랜만이야. 두 분 같이 그림은 오랜만이라고. 같이 본 적이 별로 없어. Y después de todos los comentarios que recibí donde dijeron que yo estaba inventando que Taekook estaban juntos en Corea, al verlos así, confirmando las especulaciones que se tenían de todas las coincidencias de su estadía, esto fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque Taekook volvió a demostrar que solo terminarían dándonos la razón para callarle la boca a más de uno. La forma en la que no se han separado desde que volvieron a reunirse en Los Ángeles y continuaron así, hasta viajar juntos a Corea y luego ir a otro lugar sin dejarse de lado, demostraba lo mucho que ahora no iban a poder separarlos, pues esa misma manera de no encontrar ni espacio propio y caminar uno al lado del otro, era su forma más típica de evidenciar que su cercanía no estaba basada en lo que otros podían opinar, sino en lo que ellos querían mostrar, siendo así de lindos como para imitar los gestos del otro y ver esa felicidad tan auténtica en Jungkook, que no subieron fotos que seguramente sí se habían tomado desde su tiempo juntos en Corea o yendo al gimnasio con los mismos entrenadores. No significaba que no hubiese pasado, seguramente salieron en más de una ocasión a comer o simplemente pasaban un rato junto al otro como habían querido hacerlo desde hace tiempo, pero su relación no se basa en lo que las personas puedan ver, sino en lo mucho que disfrutan la compañía del otro en silencio. Y aunque no se sabe con certeza hacia dónde van o qué están planeando, es seguro que no quieren hacerlo si no está el otro, y el hecho de que viajen juntos a todas partes habla de la preciosa cercanía que siempre han tenido. Simplemente puedes ver la cara de felicidad de Jungkook y no pensar que siempre se ve tan relajado y contento cuando está junto a Taehyun, pues es su forma más pura de mostrarte que la incomodidad que muchos dicen ver solo está en su imaginación. Pues Taekook se fue de Los Ángeles juntos, visitaron a sus amigos en Corea del Sur y siguieron entrenando. Quién sabe dónde más pasaron tiempo de calidad, y luego se fueron de Corea también juntos. De verdad necesitan llamar esto migajas cuando nos están dando el banquete completo. Pueden o no hacer una colaboración con marcas y volver a Los Ángeles juntos. Y Taehyun no pudiera evitar este pequeño gesto hacia Jungkook, solo hablaba de lo mucho que amaba estar cerca de él y no volver a separarse nunca.
porque Jungkook definitivamente es el bebé de Taehyun y es tan bonito que Taehyun podría morir.